Damos inicio ahora a nuestra lección número 13, el reino débico. Probablemente la palabra débico les va a causar a ustedes curiosidad. Proviene de la palabra deva, que es sánscrito para ser que brilla. Esa es la traducción que se le da literalmente. Para nosotros, el mundo occidental, son simplemente los ángeles. Y los ángeles son una tradición muy común en las religiones occidentales. También todas las demás religiones, tanto orientales como semi-orientales, todas incluyen esta idea de los ángeles. Seres alados, sutiles, verdaderamente hermosos y que coexisten con el reino humano. Son, se nos asegura, los constructores del sistema. Es un reino vasto que existe fundamentalmente con el objeto de ayudar a la evolución de nuestra humanidad. Todo lo que sea expresión necesita un vehículo, evidentemente. Los vehículos, comenzando por los cuerpos sutiles del ser humano y el cuerpo físico incluso, el de los animales, el de los insectos, el de los vegetales, todo lo que represente un vehículo de expresión, se nos dice que ha sido creado, establecido por estos seres. Pero lo importante del caso es que para nosotros se trata de un reino paralelo al nuestro que no podemos observar dada la materia de que está hecho sus cuerpos, que es una materia sutil y que el nervio óptico no alcanza a captar, pero cuya labor fundamental y principal es, como ya dije anteriormente, ayudar a la evolución de nuestra humanidad. Esa es la labor que se les ha asignado. Son producto de una humanidad anterior como la nuestra, que ya alcanzó, mediante la evolución, el proceso angélico. Estando en ese reino ahora, están en situación de devolver la deuda que han contraído por la ayuda que ellos recibieron para transformarse en ángeles, la pagan ayudándonos a nosotros. Ayudándonos a nosotros eventualmente transformarnos también en ángeles. Esa es la idea. En ese caso, cuando eso ocurra, que inevitablemente va a ocurrir, aunque tome mucho tiempo todavía, será nuestra obligación ayudar al reino humano que venga evolucionando detrás de nosotros. La mayoría de las mónadas están todavía en los reinos inferiores, tales como el animal, vegetal y mineral. Esos van a ser, digamos, los seres humanos del futuro. Y estaremos nosotros en una situación angélica que nos va a permitir darle la ayuda que se necesita, construyendo para ellos las formas. Si queremos una definición más precisa, más abreviada de lo que es el reino débico, la encontraremos en Blavatsky, en la doctrina secreta, en donde nos dice: el cosmos entero está controlado, animado y guiado por una infinita variedad de jerarquías de seres espirituales, cada una de ellas cumpliendo una misión determinada, y cuyos integrantes, llamémosles como les llamemos, Dianshahans o arcángeles, devas o ángeles, no son otra cosa que mensajeros, en el sentido de que son agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Estos seres varían infinitamente en lo que se refiere a su grado de conciencia e inteligencia, y llamarles puramente espíritus sin conexión alguna con la materia terrestre es caer en indulgencia poética, ya que cada uno de ellos fue o se apresta a ser un ser humano en un ciclo pasado o futuro respectivamente. En consecuencia, la variedad incluye dos tipos fundamentales: aquellos que podrían definirse como seres humanos incipientes de aquellos que son seres humanos perfeccionados porque ya han trascendido el reino humano. Estos últimos, en su presente existencia en esferas menos materiales, difieren moralmente de los seres humanos corrientes en el hecho de que no están sujetos a los sentimientos propios de la personalidad y naturaleza emocional humanas, características estas puramente terrestres. Creo que este párrafo define con bastante precisión lo que realmente
podemos decir que son los ángeles. Hay, por supuesto, jerarquías angélicas de diferentes tipos. Y esos grados que ellos tienen, esos niveles de avance, de desarrollo que ellos tienen, son los que nos facultan para llevar a cabo determinadas labores, determinadas funciones, digamos, que les permiten asistir nuestro desarrollo. Se habla de serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principalidades, arcángeles y ángeles. Todos ellos cumplen, como ya dije anteriormente, un papel fundamental y determinado en el proceso de ayuda para con la humanidad. Por ejemplo, los tronos representan la función del liderazgo, la voluntad universal en acción. Los serafines son los que representan el amor universal. Los querubines representan funciones de análisis y multiplicidad. Las dominaciones son los que se conocen como los agentes de oferta y demanda y representan la economía de la naturaleza. Esencialmente, todos estos tienen una función fundamental que cumplir. Las principalidades, por ejemplo, son los que tienen que ver con los gobiernos, con los que tienen que ver el gobierno de provincias, de naciones, de países, en fin. Las potestades son los reguladores de la ley de causa y efecto. Ahí están los famosos lipika, que se llaman, que son 4, según se nos dice, 4 arcángeles, que son los que regulan y organizan la ley del karma. La ley del karma es una ley basada en el principio de causa y efecto. En consecuencia, es mecánica y por esa razón, en consecuencia, precisa de que existan reguladores. Los lipika, ayudados de muchos ángeles muy elevados también, son los que regulan el karma tanto colectivo como individual del ser humano. Ocurre que en muchas ocasiones se comete el mismo error o el mismo crimen, pero una de las personas que lo cometió sabía perfectamente lo que estaba haciendo y tenía un propósito perverso en mano. La otra persona cometió el mismo crimen, pero sin realmente saber lo que estaba haciendo y sin tener mayor conocimiento y sin una intención muchas veces. En consecuencia, el efecto kármico para ambos tendría que ser el mismo porque ambos han incurrido en el mismo error. Pero resulta que uno había una intención malvada, en el otro había simplemente inocencia. En consecuencia, el efecto kármico tiene que ser menor para uno de lo que va a ser para el otro. Y son estos ángeles los que se encargan, los famosos lipika, que en sánscrito quiere decir escribas, los que se encargan, en consecuencia, mediante la ayuda de innumerables ángeles que están a sus órdenes, para poder darle a cada cual la exacta medida de lo que le corresponde de acuerdo con el error cometido. En ese sentido, son los que realmente regulan el proceso kármico. Ahora, los arcángeles son realmente los oficiales ejecutivos, se les llama. Porque evidentemente el cosmos es una empresa y hay que administrarla. Ellos son los que se encargan de todo ese tipo de organización. Y los ángeles fundamentalmente están en el plano astral. En general, todos los ángeles, tanto los más elevados, como hemos mencionado, como los que no tienen tanto grado, se encuentran en ambos niveles, en el mental y en el emocional, o astral. Fundamentalmente esas dos esferas, digamos, de la Tierra, es donde ellos operan y donde ellos encuentran sus energías mediante las cuales prestan su ayuda al desarrollo de una humanidad.
Las funciones de construcción y administración del cosmos están basadas en la manipulación de leyes naturales, en la utilización de energías de las cuales no sabemos absolutamente nada, de hecho, pero que hacen que el universo se mueva como una maquinaria muy bien aceitada, muy bien organizada. Son ellos los que se preocupan de que todo ocurra como debe ocurrir, porque están moviendo energías muy poderosas. Y en alguna forma hay que organizar las cosas de una manera tal que no exista daño en la medida posible. Cierta medida de daño siempre inevitablemente ocurre cuando hay de por medio tanto poder, cuando hay de por medio tantas energías trabajando. Pero hay muchísimos ejemplos de lo que es la habilidad débica para lograr que en el universo todo exista con un máximo de armonía y un mínimo de peligro, que es un lugar en donde energías poderosísimas están continuamente en acción, porque el universo es un todo dinámico. Hablando de devas, probablemente uno de los que cumplen funciones más nobles y más apropiadas son los Gandharvas. De ellos proviene la inspiración musical de todos los genios musicales que hemos tenido en nuestra humanidad y que han compuesto sinfonías maravillosas, corales o de orden que sea. Toda la música clásica y elevada que se ha compuesto en el planeta se ha compuesto por inspiración de estos devas, los famosos Gandharvas, que se les llama. Normalmente pensamos que el cuerpo humano tiene un proceso fetal previo al nacimiento en el cual se forma el cuerpecito del bebé espontáneamente dentro de la matriz de la madre. Pero tenemos que entender que todo lo que se construye, todo lo que crece, digamos, tiene que estar dirigido. Tiene que haber una energía y tiene que haber una organización. Es fundamental. Las cosas no pueden salir de la nada. De modo que lo que se nos asegura es que el feto humano, o sea, que va a ser el bebé, el futuro bebé, está siendo construido dentro de la matriz de la madre por devas especializados. En primer lugar, los devas observan el átomo simiente, del cual ustedes ya saben de qué se trata. Observan el átomo simiente del karma del individuo que va a encarnar. Y de acuerdo con esa observación determinan qué tipo de cuerpo tiene que tener. Cuando ocurre la concepción de un proceso fetal que tiene lugar cuando va a encarnar una persona, lo que ocurre es que el esperma se une con el óvulo para crear lo que se conoce en biología como el cigote, o cigoto le llaman también. Ahora, si se deja así, el bebé va a ser un clon de los padres. Esa no es la idea. La idea es que el que va a encarnar tenga un cuerpo que le corresponde exactamente de acuerdo con lo que él es, con lo que trae, con el bagaje, por así decir, que trae de sus vidas pasadas, con lo que ha aprendido, con lo que le queda por aprender, con sus características personales, etc. Eso es fundamental. Para que eso ocurra entonces, un deva mental coloca el átomo simiente físico en el cigote y le da con eso entonces su identidad a esa célula inicial. Le da sus características personales, la identifica con el cuerpo que va a tener. Esa célula rápidamente se empieza a reproducir para formar el cuerpecito fetal y todos los átomos que componen esas células tienen todos la misma memoria del átomo simiente, la memoria de las vidas pasadas. De manera que la memoria de las vidas pasadas está en todas las células de nuestro cuerpo físico. Son todos copias de esa primera célula fundamental. Y eso entonces asegura que el bebé, al nacer, va a tener sus características propias, que a veces difieren considerablemente de las de los padres. Los devas construyen el cuerpo físico, o el molde en el cual va a surgir el cuerpo físico. Una vez que se ha estructurado el doble etéreo de la persona, que se estructura de tamaño normal, adulto, el niño va creciendo dentro de ese molde y lo va llenando, más o menos hasta la altura de 18 o 19 años, ya ahí lo llena por completo. El bebé es chiquitico, pero el doble etéreo que se le entrega es ya del tamaño adulto, fundamentalmente. El trabajo de los devas en nuestro beneficio es perfectamente organizado y preciso. Tienen el asunto dividido en diferentes sectores, diferentes secciones, por así decir, diferentes actividades, que por supuesto el sentido común nos va a indicar que están en relación con las habilidades que poseen, porque al igual que los seres humanos, hay algunos de ellos que poseen mayor habilidad en determinados campos de acción. De modo que ellos tienen todo muy bien organizado y han destinado a determinados devas a determinados tipos de trabajo, a determinados sectores de actividad.
algunos son de tipo protectivo, que es muy importante. Por ejemplo, en el caso específico de que mucho se nos habla en la tradición cristiana, sobre todo, del ángel de la guarda, o guardia, como le llaman algunos también. Se nos dice que es un deva, un ángel, que cuida al niño desde que es pequeñito hasta que el resto de su vida, fundamentalmente. La idea es un poquito desacomodada, por así decir, no es exactamente así como ocurre. En realidad son dos los devas que tenemos a nuestra disposición, cada uno de nosotros, los seres humanos. El primero es el deva guardián, que se llama. Ese se queda con el niño, lo acompaña desde el momento del nacimiento hasta los 7 años de edad. Hay dos razones para eso. La primera es que el niño necesita ser protegido. El deva lo puede proteger hasta cierto punto, no más. Hay ciertas cosas que no puede evitar porque no puede intervenir a nivel físico directamente. Pero sí puede establecer las energías necesarias para que el niño esté debidamente protegido. Y nos protege de muy buena manera. Hay muchas personas que han recibido auxilio cuando más lo necesitaban, niños chicos. Sin que nadie sepa cómo, quienes vinieron a auxiliarlos se enteraron de que estaban en peligro. Y cuando se les ha preguntado a esas personas que cómo supieron que el niño estaba en peligro, no supieron realmente entender, no decir qué es lo que les había ocurrido, sino que aparte de sentir una necesidad urgente de ir donde está el niño, algo les indicó que algo era necesario que estuvieran ahí. Evidentemente se trata de la influencia que ejerce sobre esas mentes el ángel guardián. De otra manera no se puede explicar, porque esas personas mismas no pueden explicar el impulso irresistible que sintieron de venir a donde está el niño o donde está la persona que está pasando por esa dificultad. Y entonces ayudar a solucionar el asunto y a salvarlo, literalmente a veces de la misma muerte incluso. De modo que eso es un gran papel que cumplen, por un lado. El otro papel, que es importantísimo también, es que el niño no tiene su doble etéreo desarrollado adecuadamente hasta los 7 años de edad. Y en consecuencia, su capacidad para adquirir prana, que es una de las funciones del doble etéreo, para adquirir energía solar, que es fundamental para el desarrollo del cuerpo físico, está impedida porque todavía el doble etéreo del niño, vuelvo a repetir, no está debidamente desarrollado. El deva cumple en consecuencia con esa función, entregándole una buena medida de energía solar al doble etéreo de formación del niño, para que entonces el proceso de crecimiento no se vea interrumpido y ocurra como corresponde. El proceso de crecimiento en el niño es relativamente rápido y requiere mucha energía, de manera que la ayuda, la asistencia del deva guardián en este caso es fundamental. Pero ya para los 7 años, una vez que el niño ya tiene su doble etéreo bien desarrollado, ese deva se retira, en lo que se nos dice. Y quedamos en consecuencia en las manos de nuestro deva solar. El ángel solar es una entidad que ha estado con nosotros durante todas nuestras encarnaciones, se nos asegura, y que va a continuar con nosotros hasta el día en que logremos la iluminación individual. Es el mejor amigo que podemos tener en la escuela de la vida. Está identificado en gran medida con nuestro ego espiritual y está en consecuencia continuamente con nosotros, asistiéndonos en todo lo que puede, en todo lo que realmente se puede. No es mucho lo que pueden hacer en términos directos, porque esencialmente nuestro desarrollo está predicado en el esfuerzo personal de nosotros. Esta idea de que alguien tiene que salvarnos, de que alguien tiene que entregarnos nuestra salvación, nuestra liberación o nuestra iluminación, como ustedes la quieran llamar, es una idea equivocada, hermanos. La cosa no es de esa manera. El asunto está en manos nuestras, exclusivamente. ¿Que vamos a necesitar ayuda? Evidentemente que sí. Nadie puede lograr algo verdaderamente destacado por sí mismo. Siempre hay una medida de ayuda que es necesaria. Y ellos la proveen. Pero el proceso de desarrollo esencialmente está bajo nuestra responsabilidad. Diremos en consecuencia que el ángel guardián es algo temporal. Se queda con nosotros durante los 7 años que indiqué anteriormente, después de lo cual se retira. En consecuencia, no siempre en cada encarnación tenemos el mismo ángel guardián. Muchas veces es otro. El caso del ángel solar es distinto, porque ese nos acompaña durante todas nuestras encarnaciones y se quedará con nosotros invariablemente, bien identificado con nuestro ser superior, hasta que logremos la iluminación. Solamente entonces se retirará, porque ya no tendremos necesidad de su importante asistencia.
Los ángeles esenciales, que dije anteriormente, son también los constructores del sistema, así se les llama. Todos los metales preciosos que encontramos en la tierra, por ejemplo, tales como el oro, la plata y las piedras preciosas, las joyas, que normalmente se extraen de la tierra y se pulen, se cortan y se engarzan, diamantes, esmeraldas, rubíes, todas las que llaman piedras preciosas esencialmente, son todas fabricadas por los devas. De ellos se encargan, ellos son los que se encargan de todo ese proceso. El Geoffrey Hodgson, que escribió un libro estupendo que se llama El reino de los dioses, en realidad está hablando de los ángeles, observó, mediante la clarividencia que él tenía, observó a 3 devas suspendidos a unos 200 metros de altura, más o menos, sobre una playa en Haití. Y lo que pudo ver de los 3 que había, del que estaba en medio, el deva central, surgía una especie de rayo que se veía como un rayo de luz brillante y que entraba en la tierra, más o menos unos 50 metros, y ahí se podía observar en consecuencia la formación inicial de un venero de oro. Así es como ellos fabrican los metales preciosos, mediante una energía que poseen, que les hace posible hacer estructuras atómicas de metales que son realmente metales nobles, que no ennegrecen, no se amosan, no se oxidan. Resumiendo, diremos que son en consecuencia no solamente los constructores del sistema, sino que también los constructores de las formas, tanto humanas como animales, vegetales y minerales. Hay que ir gradualmente deshaciéndonos de ciertos mitos que existen que no tienen el menor sentido, pero que se relacionan con el reino angélico. Existe desafortunadamente, especialmente en los países cristianos, esta curiosísima idea, que por lo demás es un mito incomprobable, de que cuando una persona se muere se transforma en ángel. Tenemos que entender claramente que cuando uno no muere realmente, lo que muere es el cuerpo. Y en consecuencia uno sigue siendo exactamente quien era. No se puede transformar en ángel de la noche a la mañana un ser humano. Todavía está en evolución, todavía está muy lejos de llegar a ese punto de desarrollo. El hecho de que ha perdido un vehículo no significa cambio alguno en lo que realmente la persona es. Si es envidioso, va a seguir envidioso. Si es generoso, va a seguir generoso. Si es bondadoso, va a seguir bondadoso. Si es maligno, va a seguir maligno. Porque lo que ha ocurrido es que se ha perdido un vehículo, nada más, eso es todo. Pero seguimos siendo verdaderamente quienes somos. De modo que esas personas muy piadosas, muy buenas personas, quieren consolar a alguien que se le ha muerto un ser querido, y le dicen, no llores tanto, fulano, ahora tienes un ángel en el cielo. Muy bonito para consolar a la persona, pero tampoco es verdadero. Simplemente una cosa semejante no tendría el menor sentido. Ahora, ¿cómo sabemos de la existencia de estos seres? En vista del hecho de que no podemos verlos. Afortunadamente hay gente que ha entrenado para la clarividencia. De hecho, gran parte de las cosas que hemos ido aprendiendo en este curso son producto de la observación de personas que han entrenado de manera muy rigurosa para lograr lo que se conoce como clarividencia, la habilidad de poder percibir más allá de lo que los sentidos normales del cuerpo humano lo permiten. Es un entrenamiento muy duro, muy difícil, que nos obliga a abandonar una serie de cosas que nos gustan, pero que eventualmente redunda en la posibilidad de ver materia mucho más sutil de la que estamos acostumbrados a ver. Y es mediante la observación de estas personas que han seguido ese tipo de entrenamiento que hemos podido observar y comprobar la existencia del reino angélico. El cuerpo de los ángeles está hecho de materia sutil. Gente que ha tenido ocasión de verlo mediante el proceso de clarividencia, lo que han podido observar es un brillo increíble, una cosa verdaderamente hermosa. Es como un cuerpo hecho de luz, es lo que normalmente se observa. Normalmente en los templos cristianos, en las iglesias, en la iconografía, se observan estas imágenes de estos seres con unas alas enormes que parecen palomas gigantescas. Pero lo primero que tenemos que deshacer es esta idea, porque es completamente imposible y absolutamente innecesario que los ángeles, siendo seres sutiles, estén sujetos a la gravedad como lo estamos en el mundo físico. De consecuencia no precisan alas para poder volar y desplazarse a voluntad por el aire.
Las alas no existen, por supuesto, porque son ciertas corrientes de energía que surgen de lo que sería la parte de atrás del cuerpo y en consecuencia da la expresión de alas, pero no tienen alas, porque no las necesitan, sencillamente no se precisa tener que tengan alas. La apariencia andrógena que se les suele observar es producto del hecho de que son seres asexuados. En ese reino ya no existen los dos sexos. Por eso es que se les observa a veces de manera en que no se sabe bien si cuando se les observa cuidadosamente, de manera clarividente, tienen una forma vagamente humana, especialmente mientras más densos son, digamos, más astrales, más similaridad con seres humanos tienen, pero es una similaridad muy vaga.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre los elementales que se llaman. Como dijimos anteriormente, en el proceso al cual se refiere Blavatsky, habla de seres humanos perfeccionados, que serían los devas, los ángeles, y seres humanos incipientes. Es decir, que todavía no han llegado a la etapa humana. Estas son las primeras etapas monádicas, se nos dice. Antes de que la mónada entre a los mundos inferiores a través de los minerales, tiene estas etapas que se conocen como elementales, porque los cuerpecitos que tienen están hechos de lo que se conoce como esencia elemental. No sé si esta esencia, si este tipo de materia, que es muy sutil, es de orden atómico, nuclear. No me parece que sea el caso. Lo que sí se nos dice es que la esencia elemental es un tipo de materia inmadura, por así decir, muy sutil, que existe tanto en el plano mental como en el plano astral. Esencial y también parte del plano etérico. Las mónadas, sus primeras incursiones en los planos inferiores ocurren en estos dos planos, el mental y el astral, y parte de la parte del plano físico que llamamos la parte etérica. Cuando hablamos de elementales, de lo que estamos hablando es de gnomos, de hadas y en fin, de varias otras entidades que la fantasía popular ha relegado a historias, a cuentos infantiles, pero que en realidad son una realidad. Lo que ocurre es que se trata de mónadas que están en el proceso de involución, vale decir, involucionando hacia materia más densa. Y antes de entrar al mundo mineral, al plano mineral, que es su primera etapa, digamos, dentro de los planos más densos, tienen que pasar por estas etapas de esencia elemental, de la cual están hechos sus cuerpecitos. Están los elementales tanto en el mundo mental como en el mundo astral. En consecuencia son paralelos, por así decir, o coexistentes en esos dos mundos con los ángeles. Pasan a ser, como quien dice, el reino animal del reino débico. Son como, porque los devas los utilizan para la construcción de un montón de cosas. Actúan de manera completamente instintiva, de una manera muy similar a como las abejas tienen sus colmenas y tienen su organización, lo mismo las hormigas. No son seres que piensan realmente, sino que simplemente proceden de acuerdo con el impulso que la naturaleza les dicta. Pero tienen digamos, organizaciones, son procesos organizados. El rol de los elementales con respecto al beneficio para el ser humano consiste justamente en ayudar a los devas a mantener el medio ambiente. Geoffrey Hodgson, que fue un famoso clarividente, observó en una ocasión en su jardín, cuando él entró en meditación, observó algo verdaderamente interesante. Una lucecita que se formó al lado del tallo de una planta pequeña que estaba en crecimiento. Y esa lucecita se fue haciendo cada vez más brillante, era un día de sol, muy soleado. Hasta que se hizo prácticamente intolerable el brillo y se metió entonces, gravitó hacia el tallo de la planta. Se metió ahí y lo que pudo observarse entonces fue un inmediato proceso de movimiento, de crecimiento celular, que tenía lugar como resultado de esa inyección de energía solar, porque eso es realmente lo que era. Y eso eventualmente concluyó, y lo que se vio salir de ahí, del tallo de la planta, lo que vio Hodgson, fue esencialmente una figurita que tenía cierta característica que podría llamarse humana, pero muy, muy lejano, algo así. Era más bien como una esferita, que no brillaba en absoluto. Y gradualmente, a medida que se mantuvo flotando, más o menos a una media altura desde el tallo de la planta, empezó a brillar nuevamente mientras asimilaba, recogía energía solar. Hasta que nuevamente se puso muy brillante, se volvió a meter al tallo de la planta y entonces la planta volvió a crecer. Así es como crecen las plantas, con asistencia de los elementales. Es una de las labores que llevan a cabo en el mantenimiento y el movimiento y el crecimiento de los reinos que nos rodean, generalmente para nuestro beneficio, porque es un hecho que hay muchas cosas de las cuales nos alimentamos que son de orden vegetal. Todos esos reinos vegetales, todas esas diferentes variedades que existen, muchas de ellas son comestibles para nosotros. De modo que a ellos les debemos este esfuerzo que realizan por mantener todo este reino vegetal en buenas condiciones.
elementales de tierra son los que se llaman los gnomos. Los elementales de agua son las ondinas. Los elementales de fuego son las salamandras. Y los elementales de aire son los silfos, a quienes se considera probablemente los más avanzados en ese plano de existencia. Los silfos se encargan, por ejemplo, de las tempestades. Cuando viene un huracán en dirección a una ciudad, cuyo karma no indica que debiera ser víctima de una situación semejante, son los silfos los que desvían esas energías para que el huracán pase alejado de la ciudad y no haga el daño que tiene que hacer. Eso suele ocurrir muchas veces. Ellos se encargan prácticamente de regular todos esos procesos que tienen que ver esencialmente con el aire, las corrientes aéreas y todo lo demás. Las salamandras, por ejemplo, son parte fundamental de la combustión del fuego. Sin salamandras, que pueden ser muy pequeñitas o gigantescas, prácticamente el fuego tendría dificultades para arder. Son una parte fundamental de su energía, tiene que ver con la combustión. Las ondinas son los que mantienen la dinámica del agua, los que la mantienen fresca y en movimiento. Claro que podemos perfectamente bien aislar el agua en un charco sucio y ahí naturalmente las ondinas no pueden hacer absolutamente nada y abandonan eso de inmediato. Pero por ejemplo cuando observamos un riachuelo en la montaña y vemos el agua que es límpida, cristalina, que no ha pasado por ningún filtro, salvo el filtro natural de la tierra y las rocas, y la vemos cristalina y apropiada para beber y todo lo demás, es el producto de las ondinas, que mantienen esa agua vibrante y viva y adecuada para incluso beber. Duendes y gnomos son lo mismo, son sinónimos, uno y lo otro, y están a cargo, como ya dije anteriormente, de todas las funciones que tienen que ver con el reino vegetal, porque son elementales de tierra, que utilizan las energías de la tierra para mantener vivas las plantas y los árboles. Es normal observar, por ejemplo, un árbol en crecimiento y observar elementales trabajando activamente con el deva que está a cargo de ese árbol, porque cada árbol tiene un deva pequeño, un deva menor que se llama, que lo mantiene vivo. Cuando a veces vemos que un árbol se seca y observamos lo que ha ocurrido, a veces es una infección en las raíces de algún hongo, algún animalito que se ha metido ahí y la energía no puede fluir de la tierra y en consecuencia el árbol empieza a secarse. El deva hace todo lo humanamente posible por mantener el árbol vivo, porque es su cuerpo físico, el árbol literalmente. Pero a veces no puede, sencillamente, y el árbol entonces se seca y muere. Mientras el árbol esté solo, sin la presencia débica, no va a vivir. Vive solamente mediante la presencia débica, que es, como quien dice, el puente entre las energías solares y de la tierra que mantienen el árbol vivo. De modo que los elementales de tierra, o no, que se llaman, son los que trabajan con ese deva para mantener la vitalidad en el vegetal de que se trate, ya sea una planta o ya sea un árbol chico, grande o gigantesco, como sea. Todos están asistidos, todos tienen asistencia débica, en colaboración con los elementales. Las hadas, a su vez, están encargadas de proporcionar el color y el perfume de las flores. Una labor noble, muy bonita, muy poética y muy apropiada. En lo más hermoso que vemos, esas configuraciones increíbles que tienen algunas flores, el colorido que tienen, que es realmente inimitable, es simplemente invención débica. Son los ángeles diseñadores los que hacen eso. Y los elementales contribuyen a la construcción, como realmente corresponde, y al mantenimiento. Una orquídea, por ejemplo, si se observa con mucho cuidado, se verá que es un trabajo de enorme delicadeza y de muy buen gusto, por lo demás. Porque estos devas son verdaderos artistas, ese es su campo, son creadores en ese sentido. Y lo que tenemos en consecuencia es una variedad floral increíble en el planeta, algunas flores verdaderamente hermosas y algunas con un perfume verdaderamente extraordinario. Los que se encargan del colorido, de la tonalidad del colorido y del perfume de algunas de estas flores son esencialmente las hadas. Esa es la idea. Se las observa muchas veces y en las ilustraciones que se hacen en los cuentos infantiles especialmente les ponen alas, lo mismo que a los devas. Ese es otro error. Las hadas no necesitan alas, pero les gustan. Y cuando observan a las mariposas volando, ellas mismas simplemente se crean y se ponen alas. La materia astral es muy fácil de manipular, y fácil de mover. Ellas funcionan en un medio astral, en consecuencia, con solo pensar que les gustaría tener alas, aparecen alas en sus cuerpecitos. Los cuerpecitos son muy similares, muy humanoides, según se nos asegura, muy parecidos, especialmente
al cuerpo femenino en el caso de las hadas. Pero tampoco tienen sexo. No podemos hablar ahí de macho y hembra. Eso es únicamente desde el punto de vista del cuerpo humano. Lo que sí se ve en las hadas es mucha delicadeza, algo muy bonito, por eso normalmente se presume que son cuerpos femeninos. Pero ahí no hay género, una cosa bien importante de recordar. Charles Leadbeater, que escribió varios libros sobre filosofía muy interesantes y que son producto de su propia clarividencia, para la cual fue entrenado muy rigurosamente por uno de los maestros que ayudó a Blavatsky a escribir La Doctrina Secreta, nos dice lo siguiente cuando define a los elementales. Dice que los elementales de tierra o gnomos parecen estar enmarcados en un tipo de existencia alegre y despreocupada, algo parecido a la conciencia infantil cuando el niño se encuentra entregado a juegos que lo reportan gran diversión. Los elementales no tienen sexo, no sufren enfermedades y no tienen necesidad de abocarse a la lucha por la existencia, estando en consecuencia liberados de las causas más fértiles del sufrimiento humano. Pueden ser bastante afectuosos y capaces de formar amistades de las cuales derivan enorme alegría. Pueden también experimentar celos o fastidio, pero tales reacciones tienden a desaparecer rápidamente ante el intenso placer que experimentan en sus actividades concernientes a las operaciones de la naturaleza, siendo esta su característica más prominente. Nos dice también en su libro El lado oculto de las cosas, la mayoría de los espíritus de la naturaleza desconfían del ser humano y tratan de evitar su contacto. Esto no debe sorprendernos. Ven al hombre como una especie de demonio furibundo, destruyendo y arruinando todo lo que la llega. Lo ven matando por deporte a los hermosos animales a quienes disfrutan observando en paz. Lo ven cortando los árboles, pisoteando los prados, arrancando las flores para después botarlas descuidadamente. Lo ven reemplazando la encantadora vida agreste de la naturaleza con horribles estructuras de ladrillo y cemento y arruinando la fragancia de las flores con las fétidas y venenosas emanaciones de las fábricas. Tenemos realmente derecho a sentirnos sorprendidos de que las hadas nos miren con horror y se asusten de nosotros tal como nosotros nos asustamos ante la presencia de un reptil venenoso. No solo traemos devastación a todo aquello que les es querido y respetado, sino que además nuestros malos hábitos y emanaciones les resultan desagradables. Envenenamos el aire puro con nuestros cigarrillos y nuestras bebidas alcohólicas. Nuestros descontrolados deseos y pasiones desatan un verdadero huracán de corrientes astrales que les molesta y altera, provocándoles la misma indignación que sentiríamos si alguien nos bañase con una balde de agua inmunda. Son palabras duras las de Leadbeater, pero es lo que él pudo observar mediante su habilidad clarividente. También tiene algunas cosas amables que decir en esta dirección, y nos dice en otro de sus libros, El plano astral, por otra parte, en muchas ocasiones, ciertos elementales han entablado amistad con seres humanos, ofreciéndoles ayuda dentro de sus medios. Y esta aseveración demuestra otra interesante característica de estas criaturas. Así como se encuentra en varios planos de la naturaleza, los elementales también difieren individualmente en grados de conciencia, inteligencia y poder. Es en consecuencia erróneo suponer que todos los elementales tienen una disposición amable y amistosa, tal como hay y como ocurre entre los seres humanos, los hay malignos y los hay bondadosos. El contacto con hadas y duendes, en gnomos, es una cosa que ocurre espontáneamente, generalmente en regiones campestres, en donde hay gente sencilla, pero que no está contaminada por las vibraciones espesas, digamos, grotescas de la mayoría de la vida urbana, de las ciudades. La gente de campo, por lo general, respira un aire más puro, y generalmente son gente un poco más pura también internamente, de modo que a veces se les producen estas visiones en que pueden ver elementales, tanto gnomos como hadas o como sea. Los han visto, esencialmente. Leadbeater dice que en algunos casos el encuentro es consciente y establecen a veces incluso una relación. Pero eso es una cosa que a mí personalmente no me consta. Fue lo que observó Leadbeater, digamos, a través de su medida de clarividencia, que era considerable.
sensato, después de todo lo que hemos dicho, creer en la existencia de los ángeles? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero en realidad es cuestión de entender lo que es la evolución. Tenemos que entender esencialmente que nosotros hemos evolucionado hasta llegar a un punto humano. La idea de que el máximo de la evolución puede completarse y ahí para adelante ya no hay nada más, salvo, digamos, lo humano, el reino humano, el nivel humano de desarrollo. Es una idea absurda, que no tiene el menor sentido. Es perfectamente normal suponer que si de minerales evolucionamos a vegetales y de vegetales a animales y de animales a humanos, no hay nada incongruente con decir que de humanos evolucionamos a superhumanos o ángeles o como ustedes se les quieran llamar y después incluso a algo superior a eso, porque una de las cosas que se nos asegura en el ocultismo en general, en teosofía, es que la evolución no tiene límites. No se ha establecido un límite de cuánto se puede evolucionar. Siempre se puede avanzar más hasta llegar a alturas verdaderamente insospechadas e inconocibles para nosotros, incomprensibles incluso. Pero la evolución es un proceso dinámico que no puede detenerse. Se completan etapas, como fue la etapa mineral, la etapa vegetal, la etapa animal y la etapa humana. Después vendrá la etapa angélica y después superangélica o como sea, pero el caso es que el proceso es dinámico y siempre continúa. De modo que no hay nada irrazonable en la idea de la existencia de los ángeles. Y no hay nada irrazonable en la idea de que el cosmos y en general la naturaleza deben ser administrados y de manera ordinaria, de manera común y corriente. Porque resulta que hay de por medio energías poderosísimas que están funcionando. Y en consecuencia hay que tener un orden y una organización para mantenerlas dentro del plano que deben ser mantenidas para lograr los objetivos que se deben lograr mediante estas fuerzas. Hay muchas fuerzas muy potentes en el universo, todas procedentes de la energía primordial que llamamos Fohat en la doctrina secreta. Son energías muy poderosas y administrarlas adecuadamente es fundamental. De modo que tiene que haber las entidades que se dedican a eso. Y de hecho, según se nos asegura, las hay. Para concluir, citaremos una vez más a Leadbeater en este mismo respecto de la existencia de los devas. Y nos dice, existe entre gente común gran confusión respecto de los ángeles. La sola idea de la realidad de su existencia es algo tan hermoso y tan poético que la mayoría de las personas tienden a considerar tal realidad solo como una poesía. Se habla acerca de estos magníficos seres con la misma idea con que se habla de cuentos de hadas, muy hermosos, pero no reales. Nada puede estar, sin embargo, más lejos de la verdad que semejante conclusión. La gloria radiante de los seres angélicos es harto más real que todo lo que existe en el plano físico. Más aún, si hemos de comparar sus cuerpos y los nuestros, los de ellos son mucho más reales y de mucha mayor duración, ya que estas nobles criaturas viven una vida mucho más larga, mucho más vívida y de un estado de conciencia mucho más elevado que el que nosotros ostentamos en nuestro mundo físico. Y es también razonable suponer que es lógico que existan los elementales, puesto que las cosas no pueden hacerse por sí mismas. Todo debe ser construido en la naturaleza y debe haber los constructores, y ellos son los que asisten a los devas constructores de la manera más eficaz. Tal y como los operarios en la construcción de un edificio, por ejemplo, tiene que haber ingenieros y tiene que haber también obreros, los que realmente ponen los ladrillos en su lugar, los que hacen las mezclas de concreto y todo lo demás. Hay diferentes variedades, digamos, de habilidades que se aplican en la construcción de una casa o de un edificio. Aquí también es exactamente lo mismo, no hay una diferencia en ese sentido. Y eso es lo que justifica la existencia de los elementales. Cumplen una gran labor en la ayuda que prestan a los devas para construir y mantener todo lo que existe en la naturaleza y que a veces nos dejan maravillados con su belleza, con su esplendidez, algo verdaderamente hermoso. De hecho, incluso, una de las cosas que se nos dice es que cuando el feto humano está siendo fabricado dentro de la matriz de la madre, los elementales contribuyen con prana, energía solar, para ir gradualmente añadiéndola al cuerpecito, ayudando en el proceso de crecimiento que tiene el proceso fetal. Sin la ayuda de ellos la cosa se nos complicaría muchísimo y sería mucho más lenta. Los devas recurren a la ayuda de ellos tal como nosotros recurrimos a la ayuda de animales
cuando tenemos que realizar una labor determinada, especialmente en agricultura. Antes de que existiera la tecnología que existe hoy día con tractores y otras maquinarias, utilizábamos esencial y fundamentalmente lo que utilizábamos eran animales, o sea, bueyes para las carretas, caballos para el transporte, como fuera, pero eran nuestros asistentes en el proceso agrícola. Aquí pasa exactamente lo mismo. Todo deba, por poderoso que sea, siempre necesita ayuda, y esa ayuda se la procuran los elementales, de los cuales, como ya dije anteriormente, 4 son los principales: elementales de tierra, de aire, de fuego y de agua. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre el cuidado de los cuerpos del ser humano. Muchas gracias.